Hoy vamos a meternos de lleno con una idea que hace ya 500 años sacudió los cimientos del mundo occidental: sola escritura. Este principio es uno de los pilares de la Reforma Protestante, pero ojo, no es solo cosa de libros de historia. Es una pregunta que sigue muy viva y que define cómo entendemos la verdad hoy en día. Les cuento algo que pasó hace poco. Falleció una vecina, y en las conversaciones que surgieron se escuchaba de todo. Unos decían, bueno, ya está con el Señor, otros, hay que rezar por su alma para que salga del purgatorio. O sea, un solo evento, pero un montón de creencias totalmente opuestas. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿En qué basamos lo que creemos? ¿De dónde viene esa certeza? Es que, nuestras creencias nunca surgen de la nada, ¿verdad? Nos apoyamos en la tradición, en lo que dice la ciencia, en lo que hemos vivido, en la razón, en fin. La pregunta clave no es si tenemos autoridades, porque todos las tenemos. La verdadera pregunta es, cuando estas autoridades chocan entre sí, ¿cuál tiene la última palabra? ¿Cuál es, por así decirlo, la Corte Suprema a la que acudimos en asuntos de fe? Bien, esta será nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, vamos a explorar ese problema de la autoridad. Luego definiremos qué es exactamente sola escritura. Veremos cómo y por qué nació esta idea, qué base tiene en la Biblia. Y para terminar, nos haremos cargo de las críticas más comunes. Empecemos. Imaginen esto por un segundo. Un barco en medio de una tormenta con varios capitanes, cada uno gritando una orden diferente. Sería un caos, ¿no? Bueno, en temas de fe pasa algo parecido. Tener múltiples autoridades finales que se contradicen genera una confusión tremenda. Por eso, buscar una autoridad final no es un simple ejercicio intelectual, es una necesidad para poder navegar con un rumbo claro. Y frente a este dilema, la Reforma Protestante pone sobre la mesa una respuesta contundente: sola escritura. La idea es tan simple como revolucionaria. Dice que la Biblia, y solo la Biblia, es la autoridad final e infalible en todo lo que tiene que ver con la fe y la vida del creyente. Ni más ni menos. Y es justo aquí donde se marca la gran línea divisoria. Para el protestantismo, la Escritura está sola en la cima como autoridad final. Para el catolicismo romano, la autoridad se comparte. Es un sistema de dos fuentes, la Escritura y la tradición de la Iglesia, ambas al mismo nivel. Esta diferencia, que parece sutil, es el punto de quiebre que surgió hace 5 siglos y que sigue siendo fundamental hoy. Ahora, es súper importante entender algo. Esta doctrina no se le ocurrió a alguien en una tarde tranquila tomando un café. No, se forjó en el fuego, en medio de un conflicto tremendo. Nació de una crisis real que obligó a los reformadores a tomar una decisión radical sobre dónde se encontraba la verdadera autoridad. El viaje de Martín Lutero es el ejemplo perfecto de esto. En 1519, durante un debate, un teólogo lo acorraló y lo forzó a elegir, o la autoridad del Papa o la autoridad de la Biblia. No podía tener las dos. Su respuesta a esa encrucijada se consolidó 2 años después, en 1521, en un evento que cambiaría el curso de la historia, la Dieta de Worms. Y este es el momento cumbre. Tratemos de imaginar la escena. Un simple monje, Martín Lutero, de pie frente al hombre más poderoso del mundo, el emperador, y toda la estructura del Sacro Imperio Romano Germánico. Le exigen que se retracte de sus escritos, y él responde esto: que su conciencia no es cautiva ni del Papa ni del emperador, sino únicamente de la palabra de Dios. ¡Qué momento! Fue un punto de quiebre total para la historia de Occidente. Pero claro, la pregunta obvia es, ¿de dónde sacaron los reformadores esta idea? ¿Fue algo que se inventaron en el siglo XVI? Bueno, ellos argumentaban que no, para nada. Decían que este era un principio que la misma Biblia enseña de principio a fin. Y los argumentos que usaban son bastante variados. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, textos como el Salmo 119 presentan la palabra de Dios como la guía perfecta. Isaías dice que toda enseñanza debe medirse contra la ley y el testimonio. Ya en el Nuevo Testamento, vemos al mismo Jesús enfrentando a Satanás en el desierto y ¿qué hace? Apela a la autoridad de lo que escrito está. Y quizás el remate final lo da el apóstol Pablo, cuando dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es suficiente, completamente suficiente para la vida de fe. Por supuesto, una doctrina tan radical como esta no ha estado libre de críticas a lo largo de los siglos. Sería raro que lo estuviera. Así que vamos a analizar las 3 objeciones más comunes y a explorar las respuestas que se han dado desde la perspectiva de sola escritura. Bien, la primera objeción es de lógica pura. Básicamente dice, un momento, ¿me estás diciendo que la Biblia es la autoridad final porque la Biblia lo dice? Eso es un argumento circular. Y a primera vista parece un punto bastante fuerte, ¿no? La respuesta a esto es sutil, pero
clave. Pensemos en esto. Cualquier autoridad que se considere final, por definición, tiene que validarse a sí misma. Si la Biblia necesitara que la razón humana la valide, entonces la razón sería la autoridad final. Si necesitara de la tradición de la Iglesia, entonces la tradición sería la autoridad final. Una autoridad suprema no se prueba con algo que esté por encima de ella, simplemente se presenta como tal y uno la reconoce. Ok, la segunda objeción es mucho más práctica, más del día a día, y dice algo así. Si cada persona puede agarrar la Biblia e interpretarla como quiera, ¿no terminaríamos con miles de versiones del cristianismo y un caos absoluto? Y aquí hay que aclarar un malentendido gigante. Sola escritura nunca, pero nunca significó yo solito con mi Biblia en una isla desierta. Históricamente, siempre se entendió que la Biblia debe leerse en comunidad, escuchando la sabiduría de la Iglesia a lo largo de los siglos. De hecho, muchos argumentarían que las herejías no surgen de sola escritura, sino de lo contrario. Cuando una persona se aísla, ignora esa herencia histórica y crea su propia interpretación. Y la tercera objeción es quizás la más interesante, porque usa la propia Biblia como arma. Hay pasajes, por ejemplo, en las cartas a los tesalonicenses, donde el apóstol Pablo dice explícitamente que retengan las tradiciones que él les enseñó, ya sea de palabra o por carta. Entonces, ¿no contradice esto directamente la idea de sola escritura? La respuesta aquí se centra en una pregunta crucial. ¿Dónde encontramos esa tradición apostólica hoy de manera confiable? El argumento es el siguiente. Claro, mientras los apóstoles vivían, su enseñanza oral tenía autoridad divina. Pero una vez que murieron, esa enseñanza infalible quedó preservada de forma permanente y única en sus escritos, o sea, en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, hoy, ser fiel a la tradición de los apóstoles significa precisamente ser fiel a las Escrituras. Y así damos toda la vuelta y volvemos al presente. Lejos de ser un debate polvoriento de historiadores, la pregunta sobre la autoridad final define cómo respondemos a los grandes dilemas de la vida, de la moral, del propósito. Es una pregunta que todos, queramos o no, respondemos cada día con nuestras decisiones. Terminamos con esta cita tan potente de Isaías, que es como el eslogan de todo este principio. Es un llamado a medir todo lo que oímos, todo lo que pensamos y creemos, contra un estándar firme y externo. Y la pregunta, claro, queda en el aire. Para las verdades más importantes de la vida, ¿cuál es nuestro estándar? ¿A dónde acudimos para encontrar la respuesta final?